Buenos días, ¿cómo están? Damos gracias a Dios, una mañana fresca, que a algunos les gusta más que a otros, pero bueno, el día de hoy hoy iniciamos una nueva serie basada en la primera carta del apóstol Pedro, la cual se titula Esperanza firme en medio de un mundo hostil. Ya terminamos la carta de Gálatas y ahora iniciamos con esta nueva serie, con la primera carta de Pedro, con el título Esperanza firme en medio de un mundo hostil. Así que te voy a recomendar que puedas estar leyendo esta carta. Te llevas aproximadamente 14-15 minutos leerla de un tirón. Entonces, creo que puedes apartar 15 minutos ahí de vez en cuando para poder leer la carta. Y una vez que la leas, que la hayas leído de manera constante, cambies de versión y vuelvas a comenzar tu lectura. Y una vez que hayas leído esa versión, hagas lo mismo con otra versión para poder ir conociendo el mensaje de nuestro Señor que nos va a dar a través de esta carta. Antes de comenzar, necesitamos poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a hacerlo a través de la oración. Así que acompáñame a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana que nos regalas. Gracias porque nos has traído hasta este lugar para conocerte más, para gozarnos, para glorificarte, Señor. Gracias por ello. Y en este momento que vamos a escuchar de tu bendita palabra, Señor, permite que pueda caer esa palabra en corazones fértiles que admitan que te necesitamos, Señor. Padre, y en ese sentido también ayúdame a llevar tu palabra de manera clara y de únicamente mostrar el mensaje que tú ya has dejado en tu palabra. Padre, que no le agregue ni le quite nada, Señor. Ayúdame con eso, porque también te necesito, Señor. Padre, gracias por este privilegio de poder estar aquí. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Como ya lo dije, vamos a estar viendo esta carta. ¿Y cuál es la división de una carta? Pues básicamente la dividimos con un saludo, que es nuestra introducción, el cuerpo de la carta y una conclusión que generalmente también tiene una despedida. Y es fundamental que sepamos el tipo de lectura que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no es lo mismo leer una carta que leer poesía, que leer una narrativa o que leer sobre un ensayo. Y es más, si tú, dependiendo de tu sector, a lo que te dediques, seguramente estás expuesto a algún tipo de lectura constante. Y no podemos acercarnos a una carta para leerla al igual que te acercas a leer un artículo científico o un ensayo. Y entonces vamos a estar viendo esta carta de la autoría del apóstol Pedro. Aunque recientemente, y cuando digo recientemente es decir unos 2 siglos atrás, algunos empezaron a cuestionar su autoría. Sin embargo, no hay elementos contundentes para derribar el hecho de que Pedro escribió esta carta. Fíjate lo que dice ahí en el capítulo 5 de esta primera epístola del apóstol Pedro, 5:12, que aquí nos remarca quién escribe la carta. Dice, por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Y entonces tenemos ahí que se presenta Silvano y que algunos dicen, bueno, es que Silvano era quien escribió. Esto también era común, es decir, tener un amanuense que era la persona que escribía y otra persona dictaba.
pero el autor sigue siendo el apóstol. Esto era algo bastante común. Y ya que estamos ahí, en el capítulo 5, fíjate lo que dice el versículo 13. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda, y también mi hijo Marcos. Es decir, ¿desde dónde está escribiendo Pedro? Porque eso también es importante. Y si nos quedamos simplemente con lo que se menciona aquí, diríamos, Babilonia. Pero Babilonia, para la época del primer siglo, Babilonia ya no existía, dicen algunos autores, o simplemente era una ciudad pequeña sin importancia. Pero entonces, ¿por qué se refiere Pedro que escribe desde Babilonia? Tenemos que pensar en lo que significaba este concepto entonces. Porque Pedro está escribiendo, se considera que escribe desde Roma. Y eso ya nos da un poco más de información, ¿no? Pues básicamente que el nombre llegó a simbolizar, el nombre de Babilonia llegó a simbolizar el centro del poder mundial, la influencia cultural y el dominio que llegó a tener sobre cierto territorio geográfico, pero también en cierto modo sobre el pueblo de Dios. Por eso es que Pedro dice Babilonia. Ahora, pensemos, ¿desde cuándo la fecha de esta carta? Se piensa que fue escrita por ahí entre el 60, 68, y si tú lees algunos comentarios de la Biblia, de Primera de Pedro, o algunos libros que hablen sobre Primera de Pedro, dependiendo del autor, va a fechar esta carta entre ese rango, más o menos. Algunos van a decir más cercano al 60, otros van a decir más cercano al 68, pero no van a rebasar el año 70, porque era donde Nerón oficialmente dice hay que perseguir a los cristianos. Pero se considera que ya hay hostilidad para la fecha donde Pedro está escribiendo. Hay presión, hay persecución sobre los cristianos, sobre los creyentes, aunque todavía no era desde un aspecto oficial del Imperio Romano. Muchas personas en el mundo antiguo consideraban a los cristianos como personas extrañas, supersticiosos, desleales a la sociedad romana. Los cristianos se reunían por ahí en secreto, ya saben, practicaban rituales extraños aparentemente, como la Cena del Señor, y que popularmente era muy mal interpretada por la sociedad. Practicaban también un estilo de vida que era básicamente contracultural, que de alguna forma tendríamos que estar viviendo de esa manera hoy en día. Y a menudo se negaban incluso a servir en el ejército romano porque no querían hacer un juramento al emperador, debido a su negativa a seguir esta cultura donde vivían. Los cristianos fueron discriminados, acusados de mala conducta y llevados incluso a tribunales por cargos falsos, es decir, mentiras. La carta de Pedro fue entonces movida por estas pruebas que sufrían los cristianos ahí en esta zona de Asia Menor. Los creyentes estaban pasando por pruebas sumamente difíciles. Lo puedes leer por ahí, no va a aparecer en sus pantallas, pero en el versículo 6 del primer capítulo dice lo siguiente: en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. En el capítulo 4, versículo 12 nos dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Es decir, no se saquen de onda porque va a haber pruebas. Y otros grupos decían cosas malas sobre los cristianos. Fíjate ahí mismo en el capítulo 4, versículo 4. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan.
Ay, qué aburrido. ¿Por qué no te quedas a la chesta? Se va a poner sabrosa, ¿no? Capítulo 3, versículo 16. Teniendo buena conciencia para que en aquello en que son calumniados. Los seguidores de Cristo se vieron tentados a tomar también represalias, a responder con la misma moneda y devolver las palabras duras con palabras duras. También se vieron tentados a comprometer su estilo de vida debido al dolor que esto les causaba. ¿Te has sentido en algunas ocasiones así? Entonces, si te has sentido así, esta carta es para ti. El apóstol Pedro era muy consciente de estas tentaciones, por lo que su carta anima a los creyentes a ver las acusaciones y el trato injusto como una oportunidad para dar testimonio de Jesucristo. ¿Cómo era posible esto? Al seguir evidentemente el ejemplo de nuestro propio Señor Jesucristo, que vivió una vida ejemplar ante todos y se negó a injuriar a quienes lo injuriaban. Los creyentes podemos y debemos practicar un estilo de vida ante un mundo hostil y poder compartir de aquel que nos capacita y nos da fortaleza, pues somos extranjeros en este mundo. Dicho esto, leamos nuevamente leamos nuestro pasaje. Capítulo 1, versículos 1 al 5. Solamente estaremos viendo esos versículos el día de hoy. Dice así, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según en previo conocimiento de Dios Padre. Fíjate eso, muy importante. Por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Hasta ahí la lectura de la palabra. Y derivado de esto, el título de este sermón es Expatriados elegidos. Expatriados elegidos. Y el argumento que me gustaría compartir con ustedes, es decir, esto que constantemente presentamos, la idea principal que sobresale, que resalta de este texto, es la siguiente. La obra del Padre, Hijo y el Espíritu afianza nuestra esperanza reservada para el último tiempo. Por lo tanto, no te desanimes por ser extranjero en este mundo. La obra del Padre, Hijo y el Espíritu afianza nuestra esperanza reservada para el último tiempo. Por lo tanto, no te desanimes por ser extranjero en este mundo. Y esta será nuestra idea principal en todo nuestro sermón. Y teniendo esto en mente, vamos a ver simplemente dos grandes ideas, dos divisiones que hice. La primera es la condición y naturaleza de la elección. La condición y naturaleza de la elección y la herencia futura del creyente. La herencia futura del creyente. Así que vayamos a ver el primer punto de esta mañana, la condición y naturaleza de la elección. Fíjate cómo están las tres personas de la Trinidad en estos primeros versículos que escribió Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según
el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Y seguramente en su Biblia el título de esta pequeña fracción dice saludo o saludos. Pedro se introduce a sí mismo como un apóstol de Jesucristo. Sabemos y recordamos qué significa esto de apóstol, básicamente aquel que es enviado. Entonces Pedro identifica su apostolado con Jesucristo, aquel que es enviado por Jesucristo. Pedro es uno de los 12 hombres que caminaron con Jesús y fueron testigos de su vida, ministerio, milagros, muerte y resurrección. Y por eso esta carta tiene algo de especial. Porque si pensamos en Pedro en los evangelios, ¿qué son de las primeras cosas que te vienen a la mente cuando piensas en el apóstol Pedro en los evangelios? Pensamos en este pescador inculto que lo caracterizaba el ser impulsivo y que en ese impulso le dijo a Jesús que no lo dejaría, que terminó por negarlo 3 veces. Y creo que con ese pasado de Pedro, creo que todos nos podemos de alguna forma identificar con él, porque nos encantaría identificarnos con el apóstol Pablo, pero después de su conversión, ¿no? Con sabiduría, con conocimiento. Pero cuando pensamos en el apóstol Pablo, no pensamos en esta parte donde él buscaba a la iglesia, la perseguía. Pedro le escribió esta carta a los cristianos que estaban dispersos en esta región, Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia, todas provincias de lo que en aquel tiempo se conocía como Asia Menor y que hoy en día conocemos esa región como ¿qué región? Turquía. Quienes, como ya lo mencioné en la introducción, experimentaban abuso a estos hermanos y un maltrato que no era totalmente permanente, pero sí estaba presente. También eran avergonzados y ridiculizados por el simple hecho de identificarse con Cristo. Incluso posiblemente al ser considerados una nueva secta. Estos cristianos estaban amenazando el estilo de vida de la sociedad, es decir, la cultura y el corazón de la religión para algunos grupos. Es decir, para los romanos y para los judíos. Es decir, estaban generando un doble impacto, por así llamarlo. ¿Por qué? Porque por un lado los cristianos se negaban a adorar a los dioses de su cultura, mantenían y predicaban un mensaje exclusivo en el Dios hecho hombre, es decir, en Jesús. Y no solo eso, porque no solo era por el hecho de creer en Jesús, porque el hecho de creer en Jesús hacía que cambiaran sus costumbres, o al menos deberían hacerlo, sus costumbres y sus prácticas, y que eran visibles de manera externa, eran raras para algunos posiblemente. Piensen esto conmigo, creían en un Dios que se hizo hombre y que en lugar de triunfar y establecer su reino, como esperaban algunos, había sido muerto en una humillante condición, en la innombrable cruz. Y no solo eso, todavía tenían el descaro de decir que había resucitado al tercer día. Los hombres a los que escribió Pedro eran extranjeros en un mundo que alguna vez fue su hogar, fue su casa. El apóstol quería que esos cristianos recordaran que en medio del sufrimiento y dificultades potencialmente enormes que podrían surgir, que eran los escogidos de Dios y que como tales podían enfrentar persecución con una esperanza triunfante. Este contexto debe resultarnos familiar a nosotros. En la actualidad se está volviendo de alguna forma más difícil vivir como cristianos.
De alguna manera sentimos que somos extranjeros en un mundo que anteriormente llamábamos nuestro hogar. Nuestra cultura nos dice retrógradas, ignorantes, que vivimos en siglos pasados, que debemos de actualizarnos, que nos manipulan con ideas arcaicas, entre otras muchas cosas. Seguramente te lo han dicho. Algunas veces también nos difaman y se burlan de nosotros. El apóstol describe a sus lectores en una condición terrenal como expatriados. ¿Y esta palabra qué significa? Puede designar a quienes son residentes temporales o a quienes son extranjeros o refugiados. Además, el apóstol los identifica como personas que pertenecían a la dispersión, y esta dispersión se traduce algunas veces como esto, diáspora. Dispersos, básicamente. Y al llamar a los receptores de esta carta los elegidos extranjeros dispersos, y al finalizarla con un saludo ¿desde dónde? Desde Roma o Babilonia, Pedro está identificando a sus lectores con el Israel del Antiguo Testamento. Durante que recordaran ese exilio donde estuvieron cautivos ahí en Babilonia. Pero eso no significa que específicamente Pedro escribiera a judíos. Así que, ¿por qué Pedro utiliza este lenguaje del Antiguo Testamento sobre dispersión, exilio y Babilonia? Porque desea que sus lectores vean que el Israel en el exilio, que tal cual que Israel en el exilio en Babilonia, los cristianos ahora viven en un mundo al que antes pertenecían y que ahora somos extranjeros. Es más, déjame hacer un pequeño paréntesis con esta idea que Pedro les está haciendo recordar a algunos y en otros, los no judíos, que la empiecen a desarrollar. ¿Qué tengo que hacer como pueblo escogido de Dios si soy extranjero en este mundo? Mira lo que le dijo Dios a los judíos cuando fueron exiliados literalmente de Israel y fueron llevados a Babilonia. Esto se los dice a través del profeta Jeremías. Jeremías 29, 4 al 7. Este sí sale en sus pantallas. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Tomen mujeres y tengan hijos e hijas. Tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a maridos para que den a los hijos e hijas. Y multiplíquense allí y no disminuyan. Y busquen el bienestar de la sociedad a donde los he desterrado y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Y entonces está esta tensión, ¿no? Porque por un lado hay esta hostilidad para el creyente, pero por el otro lado debemos de trabajar por esa ciudad donde el Señor nos ha colocado y donde de alguna forma estamos, pero no estamos. Cierro paréntesis y continúo con nuestro texto. Nuestra identificación con Cristo es lo que nos hace extranjeros en este mundo. Jesús mismo le dijo a Pedro, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Exiliados, peregrinos, aborrecidos. Somos extranjeros en una tierra hostil, gente actualmente viviendo en el exilio, lejos de nuestra patria y dispersos por el mundo. Hermanos, la palabra que Dios nos llama a entender nuestra verdadera condición en este mundo, debemos ser conscientes de la profunda diferencia que existe entre quienes hemos sido redimidos por Cristo y quienes aún viven alejados de Él.
Nosotros por gracia hemos sido llamados a adorar al Dios vivo y verdadero, mientras que el mundo sin Cristo busca llenar su vacío con toda clase de sustitutos que terminan siendo ídolos. Nuestra vida ya no se rige o no se debería de regir por nuestros propios deseos, sino por la palabra del Señor, por su estándar de justicia. En cambio, el mundo vive según sus propias normas, muchas veces entregándose a los placeres desenfrenados y a las pasiones que destruyen el alma. Esta no es una realidad nueva. Desde siempre el pueblo de Dios ha vivido como extranjero en un mundo que no es su hogar final. Y hoy no es diferente, porque nuestra identidad está en Cristo. Somos ciudadanos del cielo, viviendo en un mundo cuyos valores, es decir, los deseos de la carne, la codicia, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, deberían ser ajenos a nosotros. Pedro reconoce que los cristianos de esta región de Asia Menor estaban sufriendo porque se identificaban como seguidores de Jesucristo. Y les escribe para alentarlos, recordarles que ante tal sufrimiento ellos pueden mantenerse firmes en la verdadera gracia del Señor. De la misma manera, podemos y debemos hacerlo nosotros. Hermanos, cuando el apóstol Pedro se refiere a los creyentes como extranjeros dispersos, no usa una imagen nueva. Él está conectando nuestra identidad con la del antiguo pueblo de Israel. Así como Israel fue escogido por pura gracia, no por sus méritos. De la misma manera nosotros, la iglesia del nuevo pacto, somos ahora el pueblo escogido por Dios. Pedro desarrollará más esta verdad más adelante. Pero ya desde esta introducción quiere consolar y fortalecer nuestros corazones, revelándonos el sólido fundamento de la elección por parte de Dios. Fíjense bien, dice en primer lugar en que esta elección no encuentra su causa en nosotros. No fuimos escogidos porque Dios viera algo bueno o valioso en nosotros. Puede que tú a lo mejor te veas al espejo y digas, es que en verdad soy maravilloso. Pero no fue por eso. No, la escritura es sumamente clara. Somos elegidos según la predicción de Dios el Padre. Esto significa que en el origen de nuestra salvación se encuentra únicamente en el propósito eterno, soberano y amoroso de Dios. Nuestra esperanza descansa no en nuestra propia capacidad, sino en la libre y soberana voluntad de aquel que nos amó primero. Esta es la base inquebrantable de nuestra seguridad y la razón por la que podemos vivir con un ánimo firme, pase lo que pase. Y esto me lleva a recordar lo que llamamos como teología del pacto, que básicamente es una forma, una manera de leer la Biblia que trata de explicar esa gran historia que se manifiesta en la trama de las Escrituras, la cual muestra cómo las diversas partes de la Biblia se integran en una unidad que presenta un solo mensaje de la salvación por la fe en Jesús. A esto nos referimos cuando hablamos de teología del pacto. Esta teología del pacto, veámoslo así, resume la enseñanza de toda la Biblia con el concepto de pacto. Y dentro de esta teología se encuentra el pacto de redención, que cuando lees este texto salta a la vista. ¿Cómo definimos esto de pacto de redención? Es el acuerdo de las tres personas de la Trinidad que podemos ver en estos primeros versículos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde la eternidad para planear y realizar la obra de salvación sobre el ser humano. Versículo 2, fíjate cómo está presente. Según el previo conocimiento de Dios Padre,
por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Claramente se muestra cada persona de la Trinidad teniendo una función en este versículo 2. Y por eso nos recuerda a este pacto de redención. Dios no escoge como nosotros escogemos. Por el contrario, Dios fija su amor en aquellos a quienes el mundo generalmente rechaza. El fundamento de nuestra elección es la previsión de Dios. Previsión tiene implicaciones en el pacto. La previsión indica que Dios libremente escogió simplemente poner su amor en ciertos individuos antes de la creación del mundo. E incluso predestinó que aquellos a quienes escogió vinieran a la salvación en el tiempo indicado. Pacto de redención. Dios el Padre estaba en comunión íntima con Jesús, es decir, su Hijo, y el Espíritu Santo antes de la creación del mundo, y predestinó que en el tiempo indicado el Hijo se habría de revelar para completar la salvación que estaba planeada desde la eternidad. ¿Y por qué entonces el apóstol Pablo insiste en recordarle esto a los creyentes que sufrían en Asia Menor? Precisamente porque en medio de la prueba, la tentación más grande es creer que Dios nos ha abandonado. Y a veces nos identificamos con eso. En nuestra debilidad tendemos a medir el favor de Dios por nuestras circunstancias. Si todo va bien, creemos que Él está con nosotros. Pero cuando nuestro mundo se cae, cuando nuestro mundo se derrumba, empezamos a dudar de su cuidado y de su presencia. La palabra de Dios nos da ese antídoto que necesitamos contra esta mentira que nosotros mismos nos creamos. Pedro nos señala una verdad que es más sólida que cualquier calamidad: la soberanía de nuestro Dios. Su elección no es una reacción a nuestras buenas temporadas, simplemente es un decreto eterno, establecido desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos conocía y nos había escogido en Cristo, sabiendo perfectamente cada dolor que hemos enfrentado y que vamos a enfrentar. Por lo tanto, el sufrimiento no es una señal de que Dios nos haya desechado o de que se haya alejado. Al contrario, es en este valle de sombras donde la verdad de nuestra elección debería estar firme con más fortaleza. Porque si Él nos escogió cuando no había nada absolutamente bueno en nosotros, ¿acaso nos va a dejar ahora desamparados? Le pertenecemos por derecho de su gracia soberana, y ninguna cantidad de dolor, persecución o angustia podrá jamás arrebatarnos la herencia incorruptible que Él mismo guarda para nosotros en los cielos. Esta es la roca inconmovible sobre la que podemos poner nuestros pies cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. Y es más, fíjate cómo dice: el Espíritu Santo nos santifica. Es decir, nos aparta como pueblo de Dios para que obedezcamos a Jesucristo y seamos rociados con su sangre. Esta santificación se refiere a que aquí comenzamos a ser parte del pueblo de Dios. Es el Espíritu quien nos pone aparte. Lo hace específicamente para una obediencia inicial, es decir, el arrepentimiento para salvación y creer en el Evangelio, y posteriormente estar firmes en él. Esta fe que salva es en sí misma un acto de obediencia
y es la que nos libera para obedecer a Cristo cada día de nuestra vida. Y al decir ser rociados por su sangre, Pedro nos recuerda que somos el pueblo del nuevo pacto. Así como Dios roció con sangre a Israel en el monte Sinaí para hacerlo su pueblo, ahora nosotros pertenecemos a un pacto mucho mejor, establecido por la sangre del Cordero perfecto. Este nuevo pacto no solo nos perdona, sino que por el Espíritu que mora en nosotros nos da un corazón nuevo capaz de obedecer al Señor. Es un mundo hostil. Esta es nuestra seguridad en medio de ese mundo. Nuestra salvación es obra de este Dios trino. El Padre nos eligió, el Hijo nos redimió con su sangre y el Espíritu Santo aplica esa salvación a través de la fe. Si te has arrepentido y confiado solo en Cristo, eso es evidencia de esa elección divina. Por tanto, puedes permanecer firme en esa gracia, teniendo paz verdadera en medio del sufrimiento, sabiendo que tu lugar en Dios es completamente seguro. Recuerda nuestro argumento. La obra del Padre, Hijo y el Espíritu afianza nuestra esperanza reservada para el último tiempo. Por lo tanto, no te desanimes por ser extranjero en este mundo. Vayamos a nuestro punto número 2. Va a ser más cortito, no desesperes. Versículos 3 al 5. La herencia futura del creyente. Versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Cómo podemos responder a esta noticia de que el Dios Trino ha planeado, ejecutado y confirmado nuestra salvación? Pedro lo pone aquí. La única respuesta es con alabanza. Por eso Pedro después realiza esto que se conoce como doxología, que básicamente es alabar al Señor, ya que los creyentes a los que dirigió esta carta se enfrentaban a un mundo hostil. Y tiene el propósito de animarlos, como ya lo mencioné, a mirar más allá de sus problemas temporales y disfrutar de esa herencia eterna de entrada aquí y en el ahora. ¿Cómo vas con eso? ¿O estás ensimismado con tus problemas que no eres capaz de ver más allá? No basta con entender estos primeros 2 versículos de la Trinidad obrando en nosotros. Debemos estallar en adoración y eso es exactamente lo que hace el apóstol. Después de recordar a los creyentes esa identidad como extranjeros, fundamentados en la elección divina, Pedro responde en alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta exclamación influye en los versículos posteriores. Dios es digno de alabanza porque en su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Este nuevo nacimiento nos da una esperanza viva y una herencia incorruptible, guardada en el cielo para nosotros, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que la salvación se revele en algún punto futuro. Bendito sea, literalmente significa decir algo bueno sobre alguien. Y no hay nadie más digno de nuestros elogios
que el Señor. Él es el digno de alabanza por quien es Él, por lo que ha hecho al salvarnos, por la obra de su Hijo y por lo que está haciendo al guardarnos en medio de este mundo hostil. Estas promesas son nuestro, deberían de ser nuestro consuelo. Y también la razón de nuestra adoración. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ve esta frase, su gran misericordia. Este fue el motivo también detrás del cual Dios concedió vida eterna a los creyentes. Participar de la misma vida del Padre, del Hijo y del Espíritu. Esto también lo expresa un poquito el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5, que dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio juntamente con Cristo. Piensa un poco en esto. Cuando naces, nuestra identidad está sumamente marcada por nuestros padres. Desde el punto de vista biológico, tenemos parte de su información genética, así, el ADN. Y evidentemente por esta conexión que tenemos con ellos, pues nos parecemos a nuestros padres. Generalmente hay algunas excepciones por ahí también, al menos físicas, pero genéticamente no. Esas ahí están. Por ejemplo, yo tengo el cabello, bueno, ahorita no tengo, pero tengo el cabello rizado y mi papá tiene el cabello rizado. Por ahí dicen que me parezco mucho de mi rostro a mi mamá. Pero también no solo esa parte física biológica, también tengo fortalezas, espero, y debilidades que puedo identificar al observar a mis padres y decir, esta actitud que yo tengo creo que viene por este lado. Estos comportamientos, estos hábitos. Pero no solo eso, también nací en un contexto particular con una condición económica social particular, asignada por mis padres. Así que obtenemos bastante de nuestros padres, de nuestra herencia, más de lo que a veces somos conscientes. Es más, se me sale ese tono costeño de repente, quiero pensar que también es parte de esa herencia, ¿no? Ese tonito que estaba de moda en el sexenio pasado, ¿no? Como dicen por ahí, no puedes negar la cruz de tu parroquia. Y aquí Pedro habla de este nuevo nacimiento que, como veremos, trae consigo una nueva identidad y una nueva ciudadanía. Pertenecemos al Señor y le podemos llamar Padre. Pero existe este conflicto, que queremos regresar a esa identidad pasada en la que vivíamos y nos desarrollábamos en la sociedad. Este nuevo nacimiento iniciado por Dios resulta en una nueva vida. Imaginen qué buena noticia es para quienes se sienten extranjeros en este mundo. Sin importar su origen, todo el que nace de la palabra de Dios recibe una nueva identidad como hijo del Señor. Esta se convierte en nuestra nueva identidad más profunda. Con esta nueva vida tenemos una nueva esperanza. Suena a película de Star Wars. Pues Dios nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. La esperanza en la palabra no es más bien no es un simple deseo, sino una expectativa segura. Pedro afianza nuestra esperanza en la resurrección de Jesucristo. Si Jesús hubiera permanecido en la tumba, simplemente nuestra fe sería vacía y no tendríamos esperanza. ¿Qué es lo que dice Pablo?
sería vana nuestra fe. Pero Jesús realmente resucitó y Pedro lo está recordando a quienes les escribe. Y gracias a su resurrección tenemos esta certeza de que nosotros también tenemos una nueva vida y la muerte no es el fin. Y probablemente al hacerse más marcado esta persecución o hostilidad en el aquí y en el ahora, debemos armarnos con esta esperanza viva. No debemos temer a la muerte ni a la persecución, pues lo peor que pueden hacernos, ¿qué sería? Matarnos. Pero si Dios resucitó, tenemos la seguridad de que lo seguiremos en la resurrección. Es una esperanza que nada en este mundo puede borrar. No solo se nos promete una resurrección futura, sino también una herencia futura. En el Antiguo Testamento a Israel se le prometió una tierra como herencia. Pedro aplica estas imágenes del pacto a los cristianos. Como Israel, sus lectores son peregrinos y extranjeros en este mundo. Están dispersos, pero al ser incorporados al pueblo de Dios por el nuevo pacto y haber renacido una esperanza viva, a ellos también se nos promete una herencia. Yo no sé si ha sido en alguna ocasión alguna iglesia fuera del país, pero seguramente si lo has hecho te sientes identificado, te sientes en comunidad, te sientes bienvenido, a pesar de que ellos están a kilómetros y que se desarrollan en un contexto diferente. Pero somos hermanos y tenemos la misma identidad. La herencia del nuevo pacto es incorruptible, inmaculada e inmarchitable, nos dice su palabra. Nuestra herencia no es susceptible a corrupción, es decir, a esta descomposición, a este cambio. Simplemente es eterna, nunca será contaminada ni desaparecerá. Piensa conmigo en esto. Piensa en el momento que más has disfrutado o que por lo menos te acuerdas que hayas disfrutado mucho en tu vida. Yo no sé cuál es. Probablemente fue cuando te titulaste, te dijiste bien, ya mi título, ahora sí a trabajar. Oh, gran mentira. Cuando estabas ahí en el altar y dijiste acepto. Cuando te dijeron, estás dado de alta, ya no más medicamentos ni más idas al hospital, porque estás curado, estás sanado. Cuando por primera vez viste un amanecer ahí en la playa con tu futuro esposo o esposa y dijiste, wow. O cuando conociste realmente al Señor porque sabías de tu condición pecadora. Y dijiste, te necesito. ¿Tienes ese momento en tu mente? ¿Ya lo tienes? ¿O estás por ahí todavía medio cabeceando? Ahora piensa en ese momento más doloroso de tu vida. Y aquí no te voy a dar ejemplos porque seguramente eso lo tienes muy marcado. O estás pasando por ese momento. ¿Sabes qué? Nuestra herencia futura no solo provocará que nuestras peores experiencias en este mundo sean simplemente recuerdos lejanos. Sino también hará que esos momentos tan hermosos y felices que has pasado simplemente sean nada en comparación con nuestro Señor. Al estar en su presencia, digas, wow, valió la pena. Y en ese momento, todo lo que no es eterno terminará. Así que esperamos una herencia que no desvanece, que nunca se contamina
y que nunca perece y que nunca va a cambiar. Aunque hoy caminamos como extranjeros en este mundo, Dios nos ha dado una herencia tan grande que nos cambia la mirada, o debería de cambiar nuestra mirada. Nos hace vivir con futuro, con la vista puesta más allá de las pruebas. Esa herencia es nuestra patria definitiva. Es eterna y no se pierde. No depende de nuestros méritos ni de los cambios de la vida, porque Dios mismo la guarda. Está reservada en el cielo para nosotros y será manifestada plenamente en el tiempo final. Por eso podemos resistir aún en circunstancias difíciles. Nuestra esperanza no es frágil, está sostenida con el poder de Dios que nos guarda hasta el día en que recibamos aquello que Él ya preparó para nosotros como sus hijos. La promesa de vida nueva con esperanza viva y herencia futura simplemente suena maravillosa. Pero surge la pregunta, ¿cómo saber que en medio de esta persecución y la tentación llegaremos al final para recibirla? Vivimos en un entorno muchas veces hostil a la fe. Mantener un testimonio cristiano cuando llueven burlas, insultos, abusos, a veces no es sencillo. Y si la vida estuviera en juego, ¿qué pasaría? ¿Llegarían tentaciones para negar incluso a Cristo? Para miles de hermanos, esa presión hoy en día no es teoría, es su día a día. Viven en un mundo donde simplemente decir que eres cristiano es sumamente difícil. Esta herencia eterna es un tesoro. La buena noticia, dice Pedro, es que el mismo Dios que guarda nuestra herencia en el cielo es también quien custodia a sus hijos en la tierra hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos, como dice el versículo 5. Por dura que sea la vida, podemos aferrarnos a esta promesa. Dios nos protege, aquel que nos escogió desde antes de la creación y nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva. Vigila nuestras vidas por su poder hasta que recibamos esa herencia. La palabra protege, ahí en el versículo 5, es la misma idea de guardar bajo vigilancia. Es decir, está este cuidado activo frente a cualquier mal de parte de Dios. Pero tenemos que ser conscientes que esa vigilancia activa no significa ausencia de sufrimiento. Pedro afirma que Dios nos protege mediante la fe. Es decir, aunque debemos permanecer creyendo para alcanzar la salvación futura, no sostenemos la fe solos. Dios mismo nos sostiene con su poder. Cuando llegan pruebas y dudas, Él resguarda nuestra confianza para que ningún sufrimiento nos quiebre. ¿Qué promesa podemos ver de parte del Señor? El Dios que nos dio la fe que salva, también la preserva y fortalece en medio del dolor, hasta el día en que recibamos la herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable. Mira cómo desarrolla esta misma idea el apóstol Pablo a los romanos, y ya estoy a punto de terminar. Dice Romanos 8, 31 al 39. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también
intercede por nosotros. Y si tú has creído en Cristo, tú estás ahí. Está intercediendo por ti. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte sobre todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios conoce todo aquello que amenaza nuestra fe. Por eso en las pruebas nos protege, nos sostiene. Para nosotros como cristianos el sufrimiento es real y es inevitable. Pero la protección de Dios también lo es. Este fue el mensaje que necesitaban los creyentes de Asia Menor bajo esa persecución. Y es el que necesitamos tú y yo el día de hoy. En un mundo donde los problemas parecen multiplicarse, por la vida, muerte y resurrección y ascensión de Cristo, podemos enfrentar cualquier aflicción con la vista en la herencia que Él preparó, seguros de que Él mismo, Dios, nos guarda en el camino a nuestra verdadera casa. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido librados de la esclavitud del mundo. Por lo tanto, vivamos nuestra libertad guiados por su palabra. Ponte de pie, por favor. Podemos ver cómo está presente cada una de las personas de la Trinidad en este pasaje. Este Padre, Hijo y Espíritu que nos afianzan. Por lo tanto, tenemos que tener esta esperanza que el Señor nos ha reservado para ese momento, que no sabemos cuándo va a ser, que esperamos ansiosos esta segunda venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, no te desanimes por ser extranjero en este mundo. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás presente. Sabemos que en medio de este mundo hostil, tú estás presente. Pero que a través de esas pruebas, tú nos estás moldeando, porque a través de ese dolor, de ese sufrimiento, te podemos ver a ti, Señor, con mucho más claridad. Padre, permite que en esos momentos de dificultad, en esos momentos de ansiedad, podamos ser conscientes que incluso el Espíritu Santo vive en nosotros y que no nos dejará. Independientemente de nuestra circunstancia, y aunque incluso nos dejen nuestros padres, nuestros familiares, nuestro esposo, nuestra esposa o nuestros hijos nos dejen, Señor, tú estás con nosotros porque lo has prometido. Padre, gracias porque podemos disfrutar de tu presencia en un mundo hostil. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.